Buenas tardes. Mi ponencia se denomina GeoGebra, herramienta útil para apoyar la gestión de voces de los estudiantes. Al lado izquierdo de mi pantalla observan una configuración geométrica y a la derecha una tarea: determinar si cada segmento de la configuración se interseca con otros dos en sus extremos. Esta tarea fue propuesta a estudiantes de grado sexto de educación básica secundaria. El trabajo era sobre polígonos. Habían definido institucionalmente que un polígono era una figura geométrica compuesta por tres o más segmentos, de tal manera que cada segmento se interseca con otros dos en sus extremos y no tiene puntos en su interior. Dana, una estudiante, presentó como una representación de un no polígono la figura que está a la izquierda, hecha en GeoGebra. Unos estudiantes decían que la representación sí era un polígono y otros que no. Los que decían que no lo era porque los segmentos AD y EC se intersecaban en el punto B, y otros decían que no era polígono porque el punto B era extremo de más de dos segmentos. Al oír la discusión, el profesor decidió utilizar el programa GeoGebra, la herramienta arrastre. Haciendo clic en el punto A, lo arrastró hasta obtener la configuración de la derecha y preguntó a los estudiantes si en esa otra circunstancia, qué opinaban al respecto de la configuración. Los estudiantes hacen referencia específicamente a la situación en el punto B. Dana sigue insistiendo que su configuración no es un polígono porque la figura aún se sigue intersecando en B. Y en ese sentido, para ella, B todavía sigue siendo un punto que no es extremo en ninguno de los segmentos. Y lo mismo opina Joel. Mientras que hay otros estudiantes que opinan que el punto B es extremo de más de dos segmentos. ¿Por qué nos interesa esa interacción? Porque estamos en un proyecto cuyo foco es el enfoque comunicacional propuesto por Ana Sfar. Desde ese enfoque, comunicarse es cambiar formas discursivas propias, teniendo como meta las reconocibles histórica y culturalmente como matemáticas. La gestión del profesor justamente consiste en impulsar el proceso de transición discursiva, teniendo en cuenta rasgos de la comunicación que han sido discutidos en Morgan y Sfar. Son 4 los rasgos discursivos. Nosotros en la ponencia nos estamos refiriendo a los mediadores visuales. Un mediador visual es un objeto visible usado por quien se expresa para identificar el objeto matemático al que se refiere y que hace parte integral de su comunicación. Se caracteriza en términos de la existencia dependiente del discurso que media, las circunstancias de uso y de dónde proviene. En particular, estamos hablando del software GeoGebra, software gratuito utilizado en matemáticas. La gestión del profesor relacionada con el GeoGebra consistió en las interacciones que analizamos, como la que les presenté, en pedir usar GeoGebra en la expresión discursiva pública, en usar GeoGebra de manera ostensiva en explicaciones e ilustraciones o para ejemplificar la expresión de algún estudiante, proponer el uso de GeoGebra de manera más eficaz al que haya estado empleado por algún estudiante para comunicar una idea, dar realimentación sobre cómo usar GeoGebra para una circunstancia en particular y establecer relaciones entre GeoGebra y otros mediadores visuales. Una lectura rápida de la interacción que les presenté deja ver a un profesor y a unos estudiantes evaluando una representación para determinar si es polígono en la que el punto B es problemático. La lectura analítica nos deja ver a un profesor que promueve la participación discursiva de los estudiantes, no solo porque la representación en GeoGebra fue sugerida por uno de ellos, sino porque pidió a los demás estudiantes expresarse respecto a lo que buscaba. Estas acciones, que son apoyadas por la herramienta de mediación, permiten a los estudiantes construir un relato sobre los polígonos con base en la definición acordada y la representación exhibida, argumentar sus posturas
frente a en qué casos una configuración es o no es lo que están suponiendo que sea. Y particularmente mejorar su narrativa respecto a los polígonos. Una narrativa que inicialmente estaba centrada en puntos de intersección y en la intersección entre los segmentos, da lugar a estudiar una exposición relacionada con los extremos de los segmentos y la cantidad de segmentos que concurren en un punto. Es una narrativa más especializada en términos de la caracterización de un polígono. El profesor modifica una expresión y eso le permite dar más riqueza a la comunicación y permitir la interacción entre los estudiantes. El análisis nos proporciona lentes con los cuales describir el papel del profesor para promover el aprendizaje en términos de transición discursiva. Y en particular, las acciones relacionadas con el uso de GeoGebra nos brindan la posibilidad de identificar algunas limitaciones en la gestión con la idea de hacer un llamado de atención sobre la necesidad de hacer esfuerzos en ese sentido. Gracias.